Fe y Alegría promotes quality education as the way to reach a fairer, equitable, and inclusive society. It seeks to educate beyond the academic results by preparing men and women for life, making them citizens with equal capacities and opportunities so that they can develop and transform their environment. To Fe y Alegría, quality education must prepare men and women in an integral way. It must offer greater and better opportunities to the populations that have traditionally received less than others. La calidad es abrir fronteras para cambiar la perspectiva de los estudiantes de que porque están en un contexto pobre van a seguir pobres. Para ellos nosotros creemos que la educación debe ser una buena educación, es decir, para los pobres, pero no una pobre educación. Una educación que sea donde se vea la dignidad de la persona humana, donde se luche por esa dignidad como un acto de justicia. Porque aquellos que más necesidades tienen, tanto necesidades económicas, necesidades culturales, necesidades religiosas, necesidades de todo tipo, son aquellos que más necesitan educación, y no cualquier educación, sino una educación de calidad. Es que precisamente es en esos contextos tan adversos que la educación tiene sentido si es buena, si es de calidad. Una persona que se forma y que se forma bien está preparada para intervenir en la sociedad y para ser útil a esa misma sociedad, para sí, para su familia y para su entorno. The educative institutions of Fe y Alegría work on different key processes to create a quality culture, from the directive management of the teaching-learning process, the coexistence processes, the construction of citizenship, and the relationships with the community. It is not possible to transform the school if its context is not transformed first. Desde la institución, o sea, la institución fue el eje de desarrollo de todo el sector, no solamente en la parte urbanística, sino más en la parte de formación personal y de formación de la comunidad. Un aporte muy grande que le ha hecho Fe y Alegría a todo el sector es la formación de valores. Y es un problema que se ha venido desafortunadamente creciendo, que está originando temas como drogadicción, la misma delincuencia, ¿cierto? Y la única institución en el sector que se ha preocupado siempre por manejar esos temas, pues ha sido Fe y Alegría. La apuesta que estamos haciendo es que nuestros niños, en medio de los problemas que tienen de violencia, de droga, de no tener familias organizadas, etcétera, no aprenden con los mismos esquemas con los que se viene trabajando en la escuela. Entonces lo que proponemos es que se desarrollen estrategias de aula distintas y eso entendemos por calidad. Cuando tú vas a la comunidad, cuando tú te acercas a las familias, cuando tú ves de lleno la necesidad que tiene nuestro pueblo, allí la escuela se sensibiliza y podemos ser más cercanos a nuestros alumnos. En esos contextos difíciles se pueden generar procesos de mejora de calidad mediante la vinculación de las personas. Yo creo que eso es como la clave en estos procesos, que sean procesos participativos, que sean los mismos docentes, los equipos directivos, los estudiantes, las familias, los que se involucren en esa transformación de la calidad. Fe y Alegría tiene un modelo que es mucho más inclusivo, es un modelo que incluye mucho más trabajo con la comunidad, que incluye mucho más aspectos, digamos, de rehabilitación social. Es un modelo que no solamente se centra en la parte de gestión y en la parte académica, sino que tiene una parte muy fuerte social. Para nosotros, digamos, como Ministerio de Educación fue una satisfacción inmensa reconocer a Fe y Alegría. El modelo de Fe y Alegría es perfecto para el sector oficial o para instituciones educativas que están en lugares, en contextos especiales, que necesitan, digamos, tener una mejor capacitación para atender a la población, digamos, de estratos populares. After more than half a century of working for the education of the poorest, Fe y Alegría has shown that it is possible to offer quality education for people living in poverty situations. A quality school is possible if it gets in touch with its environment, if it generates an appropriate context for good relationships between teachers and students, between families, community, and the school, and if it develops innovation processes so that all the participants can develop. Through the quality program,
Fe y Alegría develops in students, teachers, directives, families and communities a critical thinking to allow them to be able to judge and to argue, to propose and to build, to become empowered subjects, leaders of their communities, able to transform their realities. Fe y Alegría tiende a eso, a exigirles tal cual lo que ellos pueden dar, a brindarles todos esos conocimientos, a darles calidad de vida, calidad educativa. ¿Para qué? Para que ellos cuando estén más adelante puedan transformar esta sociedad. A partir de la enseñanza se forma una persona y que esa persona va a salir a la sociedad, a la realidad, y va a aplicar lo que aprendió. La educación que nos brindan no es como en otras instituciones, sino es una educación aplicable, nos da muchas herramientas para la vida. Es una composición de muchas fuerzas que van a repercutir finalmente en sacar unos jóvenes mucho mejor preparados para la vida, que es de lo que se trata. Siempre cuando existe esa educación de calidad, siempre se abren muchas puertas y habrá muchas oportunidades para progresar. La calidad educativa entonces son estrategias para desarrollar capacidades que los habilitan para enfrentar el futuro propio y el futuro del país. In order to achieve these quality processes, it is necessary to count on trained, committed, and motivated teachers that change the school conditions and that, through a collaborative work of peers within the classroom, improve the teaching practices and the learning processes. El tema de calidad en Fe y Alegría es que todos los niños entran, pero después una vez estando en la escuela, la inclusión implica que todos tengan igualdad de oportunidades, pero también de posibilidades de aprender. Los maestros deben desarrollar estrategias de aula para que todos aprendan. El niño que va más rápido, el niño que va más lento, el niño que no se queda quieto, el niño... Todo lo que sucede en la escuela, el niño que por situaciones familiares no logra concentrarse, el maestro tiene que incluirlo y lo incluye cuando las estrategias que se desarrollan en la escuela le responden a esas necesidades específicas. Yo, por ejemplo, a mis maestros les digo, nadie es más salvador de vidas que ustedes. At Fe y Alegría, we are convinced that education is the best factor to make sustainable and stable the development of a society. And this can be possible if we grant a quality education to those who have less, to those that have traditionally been excluded. Education is the greatest transformative force of society. At Fe y Alegría, we work to bring quality education to the most excluded populations. We are a movement of popular education and social promotion that, for over 6 decades, has helped transform the story of millions of men and women who have become subjects of their own development. The world transformation will only be possible through a fair and quality education. At Fe y Alegría, we continue to work for a quality education for all, an inclusive education that allows boys and girls, youngsters, adult men and women, peasants, migrants, Afro-descendants, indigenous people, persons with special educational needs, transform their reality. There are still territories to reach, new borders of exclusion and poverty. Many places, many regions and countries where we hope Fe y Alegría will convene partners to keep building a new society, an educated society, a quality society.